de la televisión cubana. Víctima de un nuevo capítulo de persecución judicial y política, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que la guerra jurídica es la táctica de la derecha para eliminar a los líderes progresistas. Las declaraciones tuvieron lugar tras orden de prisión preventiva contra él y otros exfuncionarios de su gobierno como parte del denominado caso Sobornos 2012-2016, dictado por la jueza Daniela Camacho. Sobre el exmandatario, ya pesa una orden de prisión por ser el presunto autor del plagio del exlegislador Fernando Balda en 2012. El líder progresista aseguró que la farsa no es la orden de prisión, sino el mismo caso, y recordó que este proceso comenzó cuando aseguraban que Odebrecht había financiado su campaña de 2013 y hasta hoy no han presentado las pruebas. Para Correa aseguró que la reputación de la justicia ecuatoriana está por los suelos y manifestó su confianza de que para el 2021 las elecciones en Ecuador sean limpias, por lo que su agrupación política Alianza País se prepara para la lucha en una nación que enfrenta una crisis política y económica. Varios partidos en Túnez criticaron el calendario electoral presentado por la Comisión Electoral en relación con las fechas establecidas para las elecciones presidenciales y parlamentarias, considerando que tomó en cuenta los aspectos técnicos intentando respetar los plazos constitucionales a expensas del éxito en cuanto al aspecto político. Es el primer encuentro de la Comisión Electoral con los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil con el fin de presentar el calendario de las elecciones presidenciales anticipadas que las impone la desaparición física del presidente Essebsi. Es una reunión que fue iniciada por la Comisión con una propuesta de enmienda a la ley electoral con el fin de acortar el periodo de impugnaciones o unificarlas después de la segunda vuelta presidencial para permitir el respeto a los plazos constitucionales. La Comisión Electoral advirtió que celebrar elecciones presidenciales en 2 vueltas podría conducir a la violación de los plazos constitucionales por un periodo de hasta 47 días, una hipótesis que no fue del agrado de los partidos políticos que también habían criticado la superposición en ambas fechas electorales hasta el punto de coincidir en el inicio de la campaña electoral parlamentaria con el día del silencio electoral de la contienda presidencial. Entre las fauces de una tenaza labora la Comisión Electoral para garantizar una exitosa organización de 2 campañas electorales en un reducido plazo de tiempo, ya que se le exige respetar los plazos establecidos en la Constitución y al mismo tiempo interactuar con las propuestas de las élites políticas, propuestas que son a su vez disímiles y tan diferentes hasta el punto de ser contradictorias. El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, denunció a Estados Unidos de interferir en las elecciones generales del 20 de octubre. El titular boliviano recordó que el ex embajador estadounidense Manuel Rocha instó a la población a no votar por Evo Morales. También se sospecha que Washington financia al candidato opositor Carlos Mesa con más de $7 millones, cuya cifra declaró Mesa en el Tribunal Supremo Electoral. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, calificó como inhumano y vergonzoso el trato hacia los inmigrantes procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras en la zona sur de la frontera de México. Luego de su gira por Guatemala, la diputada demócrata dijo que ese país no tiene condiciones para ser receptor de migrantes y mucho menos calificar como país seguro. La Autoridad Nacional Palestina anunció que presentará ante la Corte Penal Internacional de La Haya las construcciones ilegales de los asentamientos israelíes en territorios árabes ocupados. La diplomacia palestina abordará y concretará en el Consejo de Seguridad de la ONU las medidas ante los nuevos desafíos de Israel. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, ofrece una nueva opción dirigida a personas naturales para el hospedaje de sitios web en Cuba, con tarifas más competitivas y amplia capacidad de almacenamiento. Uno de los que ha optado por esta herramienta para promocionar el destino Cuba es el joven trabajador por cuenta propia Amel Herrera Fontes. Con una idea muy bien definida,
Amel Herrera Fontes, un joven trabajador por cuenta propia, se adentró en el mundo de los servicios turísticos de alojamiento en Cuba. Quería mostrar, es decir, al mundo, a los turistas extranjeros y nacionales, quería irme un poco a lo que no es tradicional, que es el mayor tesoro que tiene Cuba, que es su gente. Tal pretensión fue el soporte de Acubamos Tour, sitio web que constituye una herramienta para hacer reservas online de hospedaje, al tiempo que conforma itinerarios de viaje y ofrece otros servicios complementarios. Sin embargo, Amel tuvo que hospedar su página web en el exterior, hasta que un proyecto de servicios hosting en Cuba, impulsado por ETEXA y que contó con la participación de la Unión de Informáticos y otras entidades, abrió una oportunidad que hasta ese momento solo disfrutaba el sector empresarial cubano. Primeramente hicimos una prueba piloto y eso realmente nos dio la medida de cómo estaba la plataforma para soportar este servicio, de las limitaciones que teníamos, de lo que teníamos que mejorar, y el servicio como tal se lanza en abril del 2019. El joven habanero fue uno de los primeros en migrar a los servidores cubanos y asegura que la experiencia ha sido muy ventajosa. Al emigrar para acá, yo puedo manejar mi sitio web. Puedo llamar al centro de hosting, que es 24 horas, y plantear un problema y ellos tratan de resolverlo. Y es una llamada local, no es una llamada internacional. El dominio Cuba es solamente emitido por el país. Entonces, si tú estás defendiendo un proyecto país, tú tienes que pensar en el dominio .cu, el dominio .cuba. Según los especialistas de ETEXA, para contratar este servicio se debe ser mayor de 18 años, tener un nombre de dominio o nombre de sitio ya registrado, cumplir con los requerimientos técnicos para ser hospedado y poseer una cuenta de correo electrónico activa para recibir notificaciones y factura del servicio. Amel está seguro de que su negocio como gestor de alojamiento puede tener más futuro desde ahora. Abdiel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde el pasado mes de julio, varios municipios de Pinar del Río iniciaron la venta de uniformes escolares para las diferentes enseñanzas, según lo permite la distribución de esas prendas de vestir. Más de 70.000 estudiantes de Pinar del Río recibirán uniformes escolares para el próximo periodo lectivo. Si bien existen retrasos en la distribución de las prendas de vestir, hoy se organiza la venta acorde a los centros educacionales y grados que cursarán los alumnos. Se establecieron dos prioridades: los grados iniciales y posteriormente la venta en la segunda prioridad de los continuantes, excepto el 9º y 12 grado, que no les corresponde uniforme escolar. Hasta la actualidad se han recibido más de 82.000 prendas en las diferentes unidades del comercio para expenderlas a la población, aunque todavía falta un número considerable para cubrir la demanda en más de un centenar de tiendas que prestan este servicio en el territorio. A propósito del inicio de las ventas en el municipio cabecera, extienden los horarios de atención a los clientes para evitar la aglomeración que en horas de la mañana existe en algunos lugares. Los horarios de las unidades nuestras es de 9 de la mañana a 7 de la tarde y hemos tenido que, indicamos por indicación del grupo, ampliar el horario mientras exista cola. Se va a vender, incluso hemos garantizado un nivel de merienda, de transporte a los trabajadores que se tengan que ocupar de trabajar después de las 7 de la noche y para poder dar servicio a la población. Hoy casi toda la provincia comercializa los uniformes escolares, aunque existen municipios como La Palma y Consolación del Sur que aún no prestan este servicio. A partir de la segunda quincena del presente mes, empezará de manera paulatina la venta para los que continúan su nivel de enseñanza. Desde Pinar del Río, Yoslaine Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Y de último minuto conocimos que Luis Enrique Sayas en salto de altura ganó la medalla de oro con un salto de 2.30 y se impuso como récord personal. Ahora continuamos con las medallas de hoy en la tarde. Magdiel Estrada, en menos de 73 kilogramos, fue a la final contra el local Alonso Wong y brinda la primera medalla de oro del judo en estos Juegos Panamericanos y suma así la número 24 para la delegación cubana. Osniel Solís en 66 le gana al mexicano Nabor Castillo en punto de oro por el bronce, mientras que Anailis Dorbigny perdió por el tercer lugar frente a Dayanis Amaris de Colombia en 75.
Y en el único título de hoy de la lucha libre, Alejandro Valdés frente a Álvaro Rudencindo de República Dominicana en los 65 kilogramos gana por superioridad técnica. Valdés asegura un triunfo necesario para la lucha libre cubana y aporta la número 25. Vean ustedes cómo busca el tackle a la pierna, se acabó. En tanto, Yudari Sánchez en 68 kilos ganó en la repesca por el bronce por 5-3 a la venezolana María Acosta y se agencia el metal, aportando a la delegación. Al igual que Mabel Quiscapote frente a la peruana Diana Cruz en 76 por 10-0. Y Reineris Andreus en 57 le gana al brasileño Daniel Alves por 10-0 también. En cuanto a la lucha, oro en la libre masculina y 2 bronces para las féminas. En el atletismo, el remo brindó 2 medallas de bronce en doble par de remos cortos peso ligero femenino y 4 pares de remos cortos masculino. La dupla de Rosana Serrano y Mielan Venega en los 2000 metros llegaron después de los botes de Canadá y Chile, mientras que los chicos Jorge Patterson, Reidy Cardona, Borges Guerra y Adrián Oquendo fueron relegados al tercero por Uruguay y Argentina. Y ahora sí vamos a hablar de atletismo. Las jovencitas de la jabalina, Melissa Hernández quedó quinta con 56 metros 20 centímetros, mientras que Maylén Zamora se ubicó en el puesto 13 con tiro de 49 metros y 52 centímetros. En los 100, Reinier Mena y Roberto Escayer quedaron quinto y séptimo y en la final. Y en la impulsión de la bala, la cubana Yaniubis López quedó por debajo de lo esperado, al quedar en la quinta posición con tiro de 17.65. En cuanto al medallero, hubo cambio de posición entre los líderes. Continúa Estados Unidos con 88 títulos en el primer lugar. Le sigue Brasil con 40 y Canadá desplaza a México del tercer escaño con 30 preseas áureas. Los aztecas se colocan por delante de Cuba con 28 doradas. Nuestro país se mantiene quinto, ahora con 26 de oro, sumando la del saltador de altura. Argentina, Colombia y Chile marcan los 8 restantes. Y en el atletismo, en el salto triple que se desarrolla ahora mismo, Liadami Povea discute el oro, con grandes posibilidades de incluirse en el podio. Así concluyen los deportes. Buenas noches. También para ti, Brita. Continuamos. Por estos días, mucho se habla en Cuba sobre los precios topados, a raíz de la decisión del gobierno de limitar el valor de determinados productos y servicios. Una medida adoptada tras el reciente aumento salarial para el sector presupuestado. Sobre este tema nos comenta hoy el periodista Wilmer Rodríguez Fernández. Muy buenas noches, Wilmer. Buenas noches. Ponerle tope al precio de algunos productos fue una decisión esperanzadora para millones porque desde hace años pedíamos que el Estado pusiera límites a un mercado en el que los precios suben constantemente. Ya hemos visto las nuevas listas aprobadas por los consejos de las administraciones provinciales y municipales. Pero como era de esperar, con esta medida, unos están de acuerdo y otros no. Tras su publicación, una serie de denuncias evidencian cómo algunos comerciantes hacen caso omiso a las regulaciones del gobierno o se ríen de ellas, como bien dijo ayer en Radio Rebelde el colega Haroldo García. Y sí, están los que cumplen, los que comprenden, pero también los que desafían la medida del gobierno. Ejemplos sobran, sobre todo en el sector del transporte. Supimos por Facebook que el valor del viaje en una camioneta privada entre Quibicán y Santiago de las Vegas era de 5 pesos y en los últimos días lo han duplicado. Algo similar sucede en la ruta de camiones entre Santa Clara y Sagua la Grande, donde no solo ya le aprietan el bolsillo, sino también a los pasajeros en el vehículo. No hay economía familiar que aguante, ni al parecer quien ponga orden. Cuando le preguntas a los transportistas, por ejemplo, a los de la piquera de Santa Clara por qué suben el precio, argumentan que ya no pueden comprar el petróleo por la izquierda a un valor de 10 o 15 pesos. Ahora están obligados a ir al cupé donde les cuesta un CUC. O lo justifican con los altos precios de las cajas de bola, los neumáticos o el mantenimiento del auto. Todo ello es cierto y es justo que tengan ganancias por el trabajo digno que hacen, pero no siempre son esas las razones y bien lo sabemos. Lo ideal es que sea la propia economía la que regule precios con la conocida y ya aplicada aquí en Cuba ley de oferta y demanda, pero por lo que vemos no surtió efecto porque siguió imperando la voluntad de quien vende. Ahora se toman precios y hay que esperar a que pasen algunas semanas para ver su desarrollo, pero lo evidenciado hasta ahora nos anuncia un futuro inmediato en el que no pocos comerciantes de bienes y servicios desafiarán la medida.
No basta con que el pueblo